Fantasmagóricas historias de Moscú y cuentos de Stalin. El desconocido subterráneo de los Románov. Según cuentan los rumores y las leyendas, durante 300 años los habitantes de Tsarskoye Selo han ido transmitiendo de generación en generación la historia de la existencia de misteriosos túneles y pasadizos en la villa de los zares. En los parques del palacio de Tsarskoye Selo, hoy en día existen unas rejas que no preservan nada, unas puertas que no se pueden abrir y una escalera que no lleva a ningún sitio. Todos los indicios parecen confirmar los rumores de que en tiempos de Nicolás II, en Tsarskoye Selo, se llevó a cabo la sigilosa construcción de un metro imperial. En mayo de 1931, a Tsarskoye Selo, residencia de la familia imperial rusa cerca de San Petersburgo, llegó una delegación del gobierno desde Moscú con Lázar Kaganovich a la cabeza. Cuentan que, conociendo la inclinación de la élite del partido hacia cualquier tipo de subterráneos, las autoridades locales decidieron mostrarles los pasadizos de Tsarskoye Selo. Condujeron a los honorables huéspedes a un búnker de acero y ante ellos se abrió un túnel claro e iluminado y bajo su bóveda un metro muy parecido al que habían empezado a construir en Moscú. De repente todo se desvaneció, la comisión se quedó en un búnker vacío y ninguno de ellos pudo explicar después lo que había ocurrido. Tsarskoye Selo, donde todo parece iluminado por el sol, inspiró a poetas y compositores, pero también hay muchos oscuros puntos y misteriosos enigmas. Se respiran mitos y leyendas. Se dice que ocurren cosas extrañas, que por las noches de debajo de la tierra se oyen ruidos de armas y disparos de pistola. Según la leyenda, son fantasmas de los oficiales que en 1917 atravesaron los pasadizos para liberar a Nicolás II. Los descubrieron, los asesinaron y los cuerpos quedaron emparedados bajo el paso subterráneo. La leyenda de los pasadizos subterráneos ya surgió durante el reinado de Catalina I en el siglo XVIII, la cual al parecer los construyó en secreto sin decírselo a su marido Pedro el Grande, para encontrarse con su amado Wilhelm Mons. Pero la historia acabó más bien mal. A Mons lo decapitaron y los pasadizos fueron condenados al olvido. Durante siglos los habitantes locales han extendido el rumor de que de repente, como de la nada, aparecía aquí y allá Catalina II. Hasta el día de hoy, en la calle Pushkin de Tsarskoye Selo, hay una casa desde la que Catalina II se encaminaba a sus secretos paseos por la ciudad. Era sabido que la zarina tenía por costumbre hacerse pasar inadvertida entre el pueblo para saber de sus necesidades y deseos. Por eso en Tsarskoye Selo nadie se sorprendía si se encontraban por la calle a la emperatriz. Lo sorprendente es que decían haberla visto en diferentes lugares al mismo tiempo. Más tarde también aparecerían de la misma peregrina manera Alejandro I y Nicolás II. Extraños sucesos han ocurrido siempre en Tsarskoye Selo. Los residentes locales afirman haber visto cómo en el monte Parnaso varias veces al día aparecían y enseguida desaparecían los miembros de la familia real. A principios del siglo XX en Tsarskoye Selo empezaron a prepararse para el aniversario de la casa de los Románov. Desde 1904 el parque de Alejandro se cerró al público. Se llevaron a cabo tremendos trabajos y trajeron a cientos de personas para ello, todos ellos presos. El perímetro general del parque de Alejandro quedó vallado y se colocaron puestos de vigilancia para preservar la zona. Por las puertas de entrada entraban y salían carros con cargas de tierra y arcilla. A menudo se veía en Tsarskoye Selo al senador Garin, el hombre más enigmático del imperio, con cuyo nombre estaban relacionados en Rusia todos los asuntos misteriosos y secretos proyectos. Los residentes intrigados empezaron a crear hipótesis de lo que ocurría dentro de la residencia del zar, y empezó a correr el rumor de que se construía un metro secreto para el emperador. Algunos lo vieron con sus propios ojos, pero nadie pudo encontrar este misterioso metro. Las habladurías sobre caminos subterráneos empezaron en Rusia ya en el siglo XVIII. Entonces el conocido inventor autodidacta Iván Kulibin imaginó un proyecto de una vía de ferrocarril subterránea. En 1820 Alejandro I pretendía construir en San Petersburgo un túnel para su transporte. Incluso le pidió al arquitecto inglés Marco Brunello trabajar en el proyecto. Todos los documentos sobre la construcción del metro, incluso comentarios de particulares sobre el tema en los diarios personales, desaparecieron de forma misteriosa. En Tsarskoye Selo vivió a principios del siglo XX el escritor ruso de ciencia ficción y novelas históricas Alexei Nikolaevich Tolstói, y en base a las leyendas que se contaban, lo que éste logró averiguar era la única fuente que se conservaba sobre el proyecto del subterráneo, pero no quedaron fuentes documentales. Del archivo de Alexei Tolstói también desaparecieron todos los apuntes y citas referentes a la misteriosa construcción del metro. Muchos afirmaban haberlo visto, pero no podían indicar el lugar exacto. Una vez más, parece que allí nunca hubo nada.
Hay testimonios de que Nicolás II nunca planeó huir a ningún sitio, ni en 1905 ni menos en 1913, cuando Rusia experimentaba el periodo más próspero. Pero en el territorio donde estaban situados los palacios de Catalina y Alejandro, claramente se llevaron a cabo durante estos 8 años enormes trabajos en el terreno. La tierra que se retiró se llevó a la zona de Kuzmienki, a las afueras del Parque de Alejandro. En los últimos tiempos, parapsicólogos y etnógrafos territoriales han estudiado la zona. Los expertos consideran que la profundidad de los túneles es de 8 metros, pero nadie ha conseguido penetrar en uno de ellos. En 1946 empezaron nuevas y más serias investigaciones cuando apareció la versión de que bajo tierra se escondía la famosa Cámara de Ámbar. Pero en esa época, en los palacios de Catalina y Alejandro, se instalaron organizaciones militares cerradas. Las autoridades negaban rotundamente la existencia de túneles en el territorio del Parque de Alejandro. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial restablecieron los palacios destruidos, los restauradores no se ocuparon de las comunicaciones subterráneas, no era tarea de su incumbencia. Muchos sótanos quedaron clausurados y no se sabe hasta ahora cuántos secretos escondidos yacen sepultados bajo el cemento. Desde tiempos de Catalina la Grande, en Tsarskoye-Seló tenían lugar las pruebas de los últimos logros técnicos, muchos de los cuales después se extendían por toda Rusia. La primera vía de ferrocarril se dirigía desde San Petersburgo a Tsarskoye-Seló, el primer aeródromo y el primer tancódromo, el primer sistema de limpieza urbana y la primera estación radiotelegráfica internacional de 300 kilovatios. Y lo que más sorprendía era la central eléctrica, cuya potencia no solo tenía capacidad para iluminar todo Tsarskoye-Seló, sino también a todo San Petersburgo. Los residentes no entendían para qué hacía falta ahí, sin embargo era muy probable que en poco tiempo se necesitara para la realización de grandes proyectos secretos. A principios del siglo XX existían todas las posibilidades para la construcción de un metro en Tsarskoye-Seló. Uno de los lugares más misteriosos es el garaje imperial. Nicolás II era un apasionado automovilista, su garaje estaba equipado con la última tecnología y los mecánicos a menudo se lo encontraban ahí. Siempre aparecía inesperadamente y desaparecía sin que se dieran cuenta. En las inesperadas visitas nunca se acercaba a los trabajadores técnicos ni pronunciaba una sola palabra. En el garaje imperial todavía se encuentran engranajes sin tracción, puertas condenadas parecidas a las actuales de los ascensores y escaleras que no conducen a ningún sitio. Hasta el día de hoy existen túneles inundados pero sin salida. Todos los que se han encontrado van a dar a un muro de cemento. El misterio radica en que tales logros para la época no se mostraron a nadie y nadie habló nunca de la construcción subterránea. Ni el propio Nicolás II se hizo ninguna foto, ni siquiera para el álbum personal. En Tsarskoye-Seló es fácil confundir el día con la noche y la realidad con las visiones misteriosas. Dicen que hay malos espíritus que provocan horrores. Para Pushkin era un lugar feliz, patria de poetas con sus jardines y parques. Todos encontraban una aura misteriosa e inspiradora. Se dice que en Tsarskoye-Seló el tiempo fluye de una inexplicable manera y por ello los escritores de ciencia ficción, embargados de su atmósfera, veían el futuro que luego describían en sus novelas. Se habla también de portales que trasladan a otras dimensiones del tiempo, ubicados bajo tierra en pozos abandonados y cuevas. Fantasmas, visiones, paisajes del pasado, personas que se aparecen reflejadas en los espejos, pasos, presencias de otros tiempos, trenes fantasma y todo lo que su imaginación le haga volar con el estímulo de estas leyendas fundamentadas en rumores y realidades.